en ningún sentido, ¿no? Ya, perfecto. Entonces hagamos brevemente la revisión de la información que nosotros tenemos. Ustedes cuentan con esta información a partir de la página 32 de su módulo de la asignatura Educación Vial. Y en este caso tenemos que referirnos a las señales de tránsito. Ya hemos visto lo que son los factores humanos, materiales, precisamente del sistema de tránsito. Y en este sentido, ya vimos previamente lo que eran las vías, los vehículos, nos corresponde precisamente lo que son las señales de tránsito. Como su nombre precisamente lo dice, las señales de tránsito son dispositivos que se colocan en las vías, carreteras, caminos, calles, aparatos electrónicos en la época actual. Tradicionalmente siempre han existido figuras, símbolos, placas con leyendas de tránsito que como ustedes saben y les hemos manifestado son de cumplimiento obligatorio, no quedan a un libre albedrío de la decisión del conductor o del usuario de las vías. ¿Por qué? Porque seguir a carta cabal y responsablemente lo que son las disposiciones de las señales de tránsito generan precisamente lo que es la seguridad vial, la cultura vial y por supuesto precautelar la integridad de todos los usuarios, sobre todo de usted y de terceros, ¿no? En ese sentido, nosotros también tenemos que hablar de la clasificación de las señales de tránsito. Fundamentalmente tenemos 5 categorías de las señales de tránsito: acústicas, luminosas, manuales, verticales o camineras también, horizontales y que son marcas sobre la calzada. En esta noche nos vamos a hacer referencia con las acústicas, luminosas y manuales. Respecto de las señales de tránsito acústicas, tenemos que decir que estas fundamentalmente las percibimos con el sentido auditivo, con el oído, a través de las emisiones de sonido, marcadas precisamente por los decibeles, ¿no? Existe una diferencia entre ruido y sonido, por supuesto, claro está, por ello es que es a veces muy molesto cuando los conductores, desconociendo las consecuencias del mal uso del claxon o de la bocina, precisamente tienden a exceder en el mismo, ¿no? En este caso, hay que reconocer, por supuesto, que todas las señales de tránsito logran una comunicación entre los usuarios. En este caso, podemos decir respecto de las señales acústicas, que es el medio de comunicación entre la gente de tránsito, los peatones y los conductores, conviene precisamente de que nos ayudan a regular el tránsito, a darle movilidad, a darle viabilidad, a que no haya atascos, a que no haya inseguridad, a que haya precisamente un respeto hacia los derechos de todos los usuarios de las vías. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, como ustedes pueden observar, el silbato del agente civil de tránsito, la bocina o claxon o pito, como también se denomina a los dos vehículos, y por supuesto las sirenas de las unidades de instituciones de emergencia de atención primordial y prioritaria a los usuarios, ¿no? Tenemos también las señales luminosas que por supuesto, claro está, estas se perciben a través del sentido de la vista. Y aquí tenemos fundamentalmente dos: los semáforos, cuya función o finalidad principal son aquellas de regular el tránsito. Imaginémonos una ciudad con un caos vehicular, con un mal y desperfecto uso de los semáforos. Sería una situación un poquito incómoda, por decirlo menos, riesgosa para los usuarios. Es por tanto importante y relevante que los organismos encargados de su calibración, de su regulación, de su mantenimiento, estén permanentemente pendientes de el mismo, en que no haya ninguna novedad. Y por supuesto, claro está, dentro de las señales luminosas son las direccionales o las intermitentes que activamos como conductores de un vehículo para hacer una señalización, una anticipación de alguna maniobra, ¿no? Fundamentalmente lo que hemos visto en un inicio, ¿no? Lo que es cambio de carril, cambio de sentido de circulación hacia la derecha, hacia la izquierda, estacionamiento, parada, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos que referirnos a las señales manuales. Estas señales manuales que se les están permitidas principalmente en primer orden a los agentes civiles de tránsito y en segundo orden exclusivamente a los conductores
a pesar que nosotros como conductores vayamos acompañados con una persona o con varias personas, porque es de identificación global precisamente las señales que realiza exclusivamente el conductor. Y algo también de esto ya vimos nosotros en la resolución del test de señales de tránsito, en el cual nosotros sabíamos qué significaba cuando el agente de tránsito está de perfil, cuando está de frente y por supuesto cuando está de frente con los brazos abiertos, ¿no? Todas y cada una de ellas representan o ayudan al ordenamiento, dirección y regulación de tránsito, tanto vehicular y peatonal de la misma manera, y asimismo, como les decía, las señales que realiza el conductor para comunicarse sobre las maniobras que va a realizar, siempre y cuando, como les he manifestado, nuestro sistema de iluminación esté en una situación defectuosa, presente fallos, presente alguna anomalía, o sea, una zona donde precisamente la cantidad de iluminación sea totalmente baja, ¿no? Ahora bien, de esos temas vamos a tratar en esta sesión. En la sesión siguiente vamos a tratar respecto de las señales horizontales y verticales. En este sentido, como una parte introductoria para conocer un poquito más respecto de aquellas, tenemos que referirnos a que las señales de tránsito se basan precisamente en el Reglamento Técnico Ecuatoriano por sus iniciales RTE del Instituto Ecuatoriano de Normalización, nominadas 004, del año 2016, en el cual nos habla de la señalización vial. Pues bien, ¿quién norma la señalización vial? Nosotros podemos ver, hay una pirámide de jerarquización de las instituciones y el órgano, el ente regulador del tránsito en el Ecuador es precisamente el organismo rector, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque es el encargado fundamentalmente de la construcción, supervisión y control de la infraestructura vial, por donde en efecto se va a llevar la actividad de tránsito. Precisamente como un órgano de apoyo, tenemos precisamente a la Agencia Nacional de Tránsito y sus organismos conexos o dependientes de aquella, que precisamente son los organismos técnicos encargados de actualizar estas normativas y precisamente ya son los gobiernos autónomos descentralizados, tanto metropolitanos como municipales, como lo dijimos en una ocasión, que han asumido la competencia de tránsito en su jurisdicción, los que se encargan a través de sus entes conexos, que son direcciones, jefaturas, encargadas precisamente de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a nivel local. En este sentido, indicarles a ustedes también que precisamente respecto de aquello, la norma INEN del Instituto Ecuatoriano de Normalización en el territorio ecuatoriano va a tener su basamento fundamentalmente en normas internacionales de parámetros mucho más superiores, mucho más drásticos, que hacen precisamente que las normas en nuestro territorio ecuatoriano cumplan precisamente con los estándares mínimos de exigencias en cuanto tiene que ver a características de la señal de tránsito, y no solamente la señal de tránsito, porque hay un sinfín de normas relacionadas con materiales, con elementos, para el sector de la producción, para el sector de la industria, para el sector de la construcción, etcétera, todo lo que guarda relación precisamente con la calidad. Por eso también existe también aquí en el Ecuador la ley de la calidad, ¿no? En ese sentido, manifestarles precisamente que, como les decía, es la ISO, aquella establecida por el Organismo Internacional de Estandarización, su nombre en español, que precisamente nos ayuda a que justamente se aumente la efectividad, ¿sí? Se unifiquen los criterios, se simplifique, se coordine y por supuesto haya características y parámetros de calidad más homogéneos en lo que es la fabricación de todos los elementos, para que nosotros vayamos incluso haciendo memoria. Las normas ISO guardan relación con el tema de gestión de calidad, guardan relación con el tema de medio ambiente, con la gestión de riesgos y seguridad, con la gestión de responsabilidad social y otras. Y no está menos decirlo que, por supuesto, en este caso de las señales de tránsito, ¿no?
Todas las naciones que forman parte de la Mercosur también están sujetos a las normas emitidas por dicho organismo. También son referentes para las normas INE, las normas DIN de origen alemán. También para el test y la calidad de los materiales tenemos el American Standard National Institute, es el famoso ANSI. Tenemos también lo que es el test de los elementos, el American Society for Testing and Materials, ¿no? En español es la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, que precisamente nos ayuda a que haya eficacia y eficiencia en la presentación de los materiales. Y no olvidemos, obviamente no es nuestra incumbencia, pero existen también las normas SAE, que justamente guardan muchísima relación con lo que es el tema de la fabricación de la industria automovilística, para los motores industriales, sobre todo elementos de mecánica, piezas en acero, aleaciones, compuestos sintéticos, lo que son neumáticos, aceites, mangueras, ¿no? Que en algún momento a ustedes les mencionarán este tipo de normativas que están vigentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el Reglamento Técnico Ecuatoriano? Como su nombre lo dice, es un organismo eminentemente técnico que justamente basado en lo que es la normativa de la ley, con la anuencia de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como ente encargado de la regulación, planificación y control de transporte terrestre en el territorio nacional, por supuesto, sujeto a las políticas emanadas por el Ministerio Rector del sector, así como el control de tránsito en las vías de la red estatal y troncales nacionales, que también vimos las clases de vías, en coordinación con los GAS, tendrá el dominio precisamente en esta competencia. Precisamente respecto de aquello tenemos que manifestar que el RTE es un organismo eminentemente técnico, establece los requisitos y las características de diseño que debe cumplir, por supuesto, la señalización vial con el propósito de proteger la salud y la seguridad de las personas, ¿no? Lo que siempre hemos hecho énfasis en el asunto de la cultura vial y seguridad vial. Ahora bien, ¿qué es el INE? Es el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Perfecto. ¿Pero qué hace? Es una entidad nacional que se encarga de formular los documentos normativos técnicos que permiten satisfacer las necesidades locales dentro del territorio ecuatoriano, que faciliten el comercio nacional e internacional. ¿Cuáles son sus funciones? Atributos y responsabilidades, aquellas que se amparan o que les dije en un inicio como parte introductoria en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, ¿sí? Y cuyas direcciones o disposiciones son de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, justamente hablando de este cumplimiento obligatorio, como les dije hace pocos instantes, precisamente nosotros tenemos aquí, hemos traído a colación para mejor entendimiento, para mejor comprensión de aquello, algunas gráficas de algunas señalizaciones que están en un modo incorrecto, que probablemente logren el objetivo, pero no cumplen con los estándares que se estableció en esta normativa. Como les dije, el Comité Técnico de Señalización Vial fue una convocatoria de las instituciones públicas y privadas que guardan relación con el tránsito, vialidad y la seguridad vial del país, y se emitieron ciertas normativas en 6 partes. La parte 1 habla de la señalización vertical. La parte 2 habla de la señalización horizontal. La parte 3 habla de los requisitos para las señales de vías. La parte 4 respecto a los alfabetos normalizados. La parte 5 de la semaforización y la parte 6 de las ciclovías. En la próxima sesión tenemos previsto precisamente indicarles un poquito más específica esta información para mayor comprensión, por supuesto, claro está, ¿no? Y decirles también que este reglamento técnico ecuatoriano INEN, nominado 004 de señalización vial, está vigente en el Ecuador desde el año 2014, ¿no? Y acá precisamente, como les digo, lamentablemente tenemos ejemplos de señalización vial que incumplen con este reglamento técnico vigente en el Ecuador. Por ejemplo, acá tenemos en el costado izquierdo lo incorrecto y en el costado derecho la señal correcta. Como ustedes pueden ver, siempre el disco de pare es un disco octogonal,
¿no? Ni siquiera puede estar inserto en una forma rectangular, como pueden ver acá. Ni siquiera puede estar pintado con una pintura común, ¿no? Porque eso también vamos a ver que la pintura destinada para este tipo de señalización vial debe ser una característica retroreflectiva. Por ello es que se retroilumina cuando usted enciende las luces de su vehículo. Y también esa es una de las exigencias para los usuarios de las vías. Ahorita que nos recordamos, precisamente para los peatones que circulan en la noche, ciclistas, motociclistas, etcétera, porque uno de los objetivos de seguridad vial es ver y ser vistos y por supuesto, claro está, la señalización de tránsito también tiene que cumplir con esas características. Acá probablemente se trató de brindar un mensaje adicional para el conductor, pero no. Muchas ocasiones más es menos. Mucha información para el conductor genera hasta cierto punto un poquito de confusión. En este caso tenemos el disco pare, esta es la nomenclatura correcta para el disco pare, que es una señal reglamentaria, ¿no? Para el tema de reduzca la velocidad también tenemos en la parte izquierda, podrían cumplir con la función. No le veo yo desde el punto de vista personal, personalmente yo no le veo ningún hierro a esta normativa, pero esta es la que debe cumplirse. Es decir, si yo quiero indicar el barrio, ¿no? Que dice Las Peñas, tengo que acudir al tipo de señalización informativa, ¿no? Si yo quiero precisamente indicar al conductor que debe reducir la velocidad, debo acudir a la señalización reglamentaria. Y por supuesto, si debo indicar que es una zona poblada, tengo que implementar una señalización preventiva. Entonces, como les digo, mucho a veces es menos, genera confusión, nos es familiar esta nomenclatura y esa es la que tenemos que hacerle caso. Por ejemplo, acá, y sí se ha visto hasta en obras construidas últimamente, me parece que en la Panamericana, en el ingreso a Riobamba, esta nomenclatura fue implementada, espero que ya la hayan retirado porque lamentablemente esta es la correcta, ¿no? Y debe ir siempre en el sentido de circulación, siempre en el sentido de circulación. Bueno, acá no hay la falla, pero no es el tipo de señalización que debe existir. Esta debe ser sustituida por la de la derecha. Para el tema de trabajos temporales en la vía, también tenemos en la relación de la forma, del tamaño y colores que no guardan relación cuando les habíamos indicado a ustedes que en el tema de trabajos temporales que se llevan en las vías es precisamente el color de fondo, color naranja precisamente, ¿no? Acá, como les digo, hay mucha información. Yo hasta que me dé la molestia de recibir toda la información que está acá, yo lamentablemente podría sufrir una distracción que sería peligrosa en muchos de los casos. Igual, seguimos con casos relacionados con la señalización incorrecta en este caso, y por supuesto tenemos acá cuando tenemos una cercanía a una zona escolar, como ustedes inclusive pudimos o tuvimos la oportunidad de hacer esta resolución y como les digo acá no se cumple con el mínimo de la normativa y acá tenemos más bien la señalización correcta que debe estar. Al menos para nuestra habla hispana, la E para zona de estacionamiento permitido, estacionamiento tarifado, permitido también. La letra más común es la E de estacionamiento, más no la de P, que supongo la pusieron por parking, que no es nuestro idioma, ¿no? Entonces, esta es una nomenclatura que, por supuesto, claro está, no cumple con la normativa que se requiere en este caso. Otra de la señalización que lamentablemente se ha visto es cuando en la mitad de la calzada, precisamente, y es imposible también pensar que acá tenemos un carril, solo un carril de circulación. La lógica nos indica que por lo menos hay dos carriles de circulación. Precisamente la flecha de giro está en la mitad de la calzada. No debe ir allí, debe ir precisamente, como ustedes ven acá en esta gráfica, en el centro, parte central del carril de circulación. Tenemos acá
Lamentablemente, acá se comete doble error, digámoslo así, porque la señalización de pavimento debe ser línea amarilla, ¿no? Línea blanca es límite de carril, ahí no es límite de carril, es delimitación de carril, línea amarilla. Y por supuesto, si tenemos una doble circulación, ¿qué va a pasar cuando hay un accidente de tránsito? ¿Quién es el responsable de la colisión? ¿No? Por lo tanto, habría que tener en cuenta esta consideración, ¿no? Aunque yo creo que muchos de estos factores los estamos dando más por el modo didáctico, probablemente ya se habrán corregido en algunos, o la mayoría de los casos, y qué bien, ¿no? Qué bien que se haya dado. En este caso de la imagen de la derecha, tenemos precisamente que ver una parte, una franja, un carril donde hay el alojamiento para el giro hacia la izquierda, en el cual este no está señalado, más bien el giro hacia la izquierda está en el carril central de circulación. Error. La nomenclatura correcta es hacia acá en el carril que corresponde. Y una nueva delimitación que tampoco acá está, ¿no? Esto, por ejemplo, afortunadamente en nuestra ciudad sí lo vemos, ¿no? Yo de características de ciudades de otras latitudes yo no podría hablar, ¿no? Pero ustedes de pronto también tienen un caso de estos casos particulares en otras ciudades que ustedes conozcan. Por favor, no duden en hacernos llegar y compartir precisamente para mayor entendimiento y ver y darnos cuenta precisamente que las leyes en muchos de los casos no se están cumpliendo. Acá también tenemos en menos de, qué sé yo, 30 metros. Hay una contradicción. Acá me aparece una señalización que me dice que es permitido el estacionamiento. Y en el poste de alumbrado público, alguien se le olvidó retirar este rótulo, esta señal de no estacionar. Entonces es una disposición contradictoria, ¿no? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago como conductor si tengo un apuro, una urgencia? ¿Cómo también acciona o actúa el agente de tránsito, ¿no? Entonces hay que reconocer y recordar, y en este caso nos sale la responsabilidad a las direcciones de gestión de tránsito respectivas, precisamente que las mismas tienen que hacer un inventario, una actualización y retirar aquellas señales de tránsito que en su defecto se encuentren obsoletas o no dar pie a esta ambigüedad en el caso que justamente les estoy referenciando, ¿no? Y otra cosa también, se han emitido normas, se han emitido reglamentos, se han emitido precisamente algunas políticas para poder relacionar y referenciar esto. Y ustedes saben que toda ley requiere o en este caso sanciona con el incumplimiento de sus disposiciones, ¿no? En el caso de la ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, precisamente sanciona a quienes incumplan con el reglamento ecuatoriano, con sanciones previstas en la ley, cuando hay algún proveedor que precisamente fabrique alguna de estas señales de manera incorrecta, de manera errónea, de manera inadecuada. Nosotros acá también tenemos una pequeña información adicional que yo espero y aspiro les parezca también necesaria e interesante. Respecto precisamente de la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, es precisamente la que fue emitida en el año 2016 por la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de este mismo organismo. Y por supuesto, claro está, en su parte que nos corresponde, nos habla precisamente el Reglamento Técnico Ecuatoriano, parte 3 de señalización vial, los requisitos para las señales de vías. Y por supuesto, claro está, nos indica que esta normativa aprobada es de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, expide en esa fecha dicha normativa legal. La aprueban, por supuesto, y la ponen en vigencia para cumplimiento precisamente de los organismos de control. Ahora bien, ustedes recuerdan que en algún momento vimos lo que es la resolución del test de señales de tránsito que ustedes cuentan en el módulo de la asignatura. Y por supuesto, ahí tenemos que reconocer los colores que se relacionan o se refieren a todas y cada una de las señales.
En este caso, habla de los colores. Los colores empleados en las señales de la vía deben cumplir las especificaciones de las normas INEN correspondientes o en su defecto de la norma ASTM, que les mencioné hace poco tiempo. Los reversos de las señales deben tener un tratamiento para evitar el deslumbramiento del aluminio, porque las señales de tránsito son elaboradas en aluminio. Los colores fluorescentes y retroreflectivos deben cumplir con las especificaciones de las normas INEN correspondientes o en su defecto a las normas ASTM. La señalización vial debe cumplir con los parámetros de retroreflectividad de la norma ASTM y como mínimo se utilizará el material tipo 3 y se incrementará el tipo según lo determine el estudio de quién, de la ingeniería de tránsito de los respectivos GATS o en su defecto de la Agencia Nacional de Tránsito. Por ejemplo, para la retroreflectividad se obtiene mediante los materiales retroreflectivos. En el caso, dice que como fondo y material retroreflectivo del mismo tipo y fabricante de leyenda, pictograma, flecha y orla. La orla es el borde, ¿no? Es esta línea blanca que está en el disco pare o está en el reduzca la velocidad blanca. Es la negra que está en la señalización de los trabajos temporales. Es la negra que tenemos acá en el direccionamiento y por supuesto acá en la señal reflectiva, ¿no? Estas en cambio son bandas. Tenemos que reconocer también que se utilizará material retroreflectivo resistente al intemperismo. Recordemos que estas señales no están bajo sombra, están a las condiciones de clima, lluvia, frío, calor, emisiones de los rayos solares, etcétera, ¿no? El mismo smog. Entonces, justamente de acuerdo a esto se dice que como es sujeto a la intemperie, estos tienen que ser colores indelebles, resistentes a los rayos UV, ¿no? Precisamente respecto de ello también se dice que los materiales para las construcciones de los materiales, de las señales, perdón, son precisamente normalizadas, construidas en metal, deben tener un borde redondeado, por supuesto, no al ser metálico. Imagínense en que estos tengan punta, ¿no? Crearían en su momento algún daño, algún fallo, alguna caída de estos, algún accidente, quién sabe los daños que podrían generar. Y por supuesto con la finalidad de que se hable con un poquito para la seguridad de estas señales, se habla de un tratamiento protector que se debe dar, ¿no? El tratamiento protector justamente a los materiales deben ser resistentes o protegidos contra el deterioro causado por las condiciones de la intemperie estipulado por el fabricante y proveedor de la contratante, lo que les decía el fabricante, ¿no? Y justo en este sentido también no debo olvidarme de que los postes requeridos para el anclaje de señales, que eso queda como introducción para las señales verticales de la próxima clase, deben ser de tubo de acero galvanizado de 50 milímetros por 50 milímetros y mínimo de 2 milímetros de espesor. ¿Sí? En la parte inferior se soldará una varilla de hierro corrugado de 12 milímetros de diámetro a modo de empotramiento, ¿no? Y, por supuesto, 200 milímetros o 20 centímetros de longitud y una altura de 150 milímetros o 15 centímetros de longitud. Es decir, acá tiene ya este departamento de ingeniería de tránsito, ya no tiene nada más que sujetarse a la normativa, al reglamento vigente, ¿no? Al reglamento técnico ecuatoriano vigente. Esa es la palabra correcta. Lo que les decía también, y con esto para terminar, por razón de tiempo igual, tenemos que manifestar, hacer referencia a la norma INEN que les decía, la 004, respecto de la señalización. Nos da también algunas dimensiones que guardan relación precisamente con este tema, ¿no? En esta ocasión vamos a dejar este tema para la siguiente sesión, por cuanto tenemos que hablar y referirnos a la señalización, tanto horizontal como vertical, pero por lo menos en lo que es tema de materiales, colores, características que debe guardar, ya hemos hecho una pequeña introducción.
Esta información que yo les estoy presentando a consideración de ustedes está en el Reglamento Técnico Ecuatoriano INE 004 respecto de los requisitos de las señales de vías, ¿no? Si alguien tal vez por tema de curiosidad desea investigarlo, está precisamente abierta la posibilidad para que lo haga. También hay parámetros relacionados con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad respecto de lo que es el uso de los materiales, ¿sí? Lo que es pinturas, etcétera. Características que precisamente me gustaría explicarles un poquito más a fondo en la